Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar del capítulo El hombre contra el fuego. El grupo es cogito ergo sum, que significa pienso y luego existo. En este capítulo se desarrolla en una sociedad en la cual consideran que hay seres humanos inferiores, ya que genéticamente son más propensos a padecer de enfermedades. Es así que el gobierno crea un sistema llamado la máscara, la cual mediante implantes permite a los soldados matarlos con mayor facilidad, ya que los ven como monstruos y no como seres humanos. Es que en una de las redadas, un soldado llamado Stripe le apuntan con un puntero láser y ahora puede ver entre el sistema de la máscara y la realidad, cuestionándose si está bien o no matar a estas personas. Luego el gobierno se entera y le da a escoger entre dos opciones: si borrar en la memoria y que siga matando pero el sistema falla, o si no, que lo torturan con las imágenes de sus asesinatos pero viéndolos como personas. Stripe escoge la primera opción y aún así sigue sintiendo remordimiento. Este capítulo tiene relación con dos hechos relevantes históricos. Uno es la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que perseguía a los judíos, y la otra es una masacre de 1995 a una tribu en Ruanda, considerándolos como subhumanos. Ahora, señor José, para que les hable de problemático. Lo que se observó en la serie fue la discriminación hacia las personas con alta probabilidad de padecer enfermedades genéticas. Es denominado un problema ético porque atenta con el bienestar de las personas nombradas cucarachas, ya que el gobierno montaba una sociedad igualitaria en donde se podía observar la exclusión hacia una parte de la población. Además, atentaba contra los derechos fundamentales, principalmente el derecho a la vida. Por otro lado, se puede observar un problema ético por parte de las cucarachas al robar a los aldeanos y matar a un soldado. Aunque ellos tratan de subsistir, eso no les da el derecho a robar ni de matar. Ya desde este punto podemos observar cómo se está poniendo en práctica la ética. Pero eso lo hablará mi compañero. Las situaciones enfrentadas son las del gobierno y las cucarachas. El gobierno busca la reducción de cierto grupo de la población más propensa genéticamente a contraer enfermedades a futuro, con la finalidad de que estas nuevas generaciones no padezcan de estas enfermedades. Las medidas que tomó el gobierno, como mencioné antes, fue el sistema de la máscara, el cual mediante implantes cambia la percepción de los militares para que no sientan remordimiento al matar a las cucarachas, y a la vez recompensarlos por la cantidad de asesinatos. Es así que estimulan el matar. Podemos analizar la moral y la ética en este caso. La moral se evidencia cuando el gobierno hace creer a los soldados que las cucarachas deben ser eliminadas. También lo comparten así los aldeanos. Y aquí nos gustaría resaltar una frase que citó Paul Droid de Jean-Paul Sartre, que dice: al elegirme a mí, elijo al hombre, ya que con las acciones de gobierno, los aldeanos, a pesar de no tener implantes, ya que solamente era para militares, también consideraban a las cucarachas como inferiores. Por el lado de la ética, podemos ver el caso del soldado Stripe, que cuando descubre la verdad sobre el sistema, el personaje principal reflexiona sobre sus acciones y pone en práctica su conciencia, sintiendo remordimiento y culpabilidad. Por el contrario, tenemos a las cucarachas, que buscaban volver el sistema obsoleto de la máscara mediante un aparato para hacer que los militares puedan ver la realidad, que no realmente eran monstruos, sino seres humanos. La ética se evidencia cuando las cucarachas cuestionan el sistema de gobierno que atenta contra su bienestar, derechos y un trato igualitario. Ahora le doy el paso a mi compañera Adriana para que les hable del tema de persona. Sobre la relación del caso con lo que plantea Peter Singer. En esta sociedad consideran a los seres humanos con genes inferiores, es decir, que son propensos a contraer ciertas enfermedades. Aunque no lo plantee específicamente en el capítulo, esto quiere decir que es como si fueran una especie de subhumanos y no los relacionan como si fueran ellos. Es por este motivo que las nominadas cucarachas las relacionan con parásitos o insectos y deben ser exterminadas. Como menciona Peter Singer, la persona tiene derechos. Es por esta razón que especialmente es, como dice, es malo matar a una persona. Y como Stripe, él se consideraba un humano normal y luego, antes de entrar a este gobierno, se volvió una costumbre su comportamiento, ya que este gobierno les implementaba las máscaras y hacía que se volviera como que matar a gente inocente, y él al final se dio cuenta que eso no estaba bien. Y ahora le voy a dar el pase a mi compañera Nicole. Darles
sobre las responsabilidades que tiene cada uno de los personajes que vemos en ese capítulo, empezando por el gobierno, que tiene 3 responsabilidades: moral, política y jurídica. La moral la vemos cuando el gobierno daña a las cucarachas, generando desigualdad y llegando al extremo de matarlas. Después encontramos la responsabilidad política, porque está atentando contra los derechos fundamentales que tienen las personas, denominadas cucarachas. Y bueno, después encontramos la responsabilidad jurídica, cuando el gobierno se supone que debería promover leyes que unan a la sociedad y encuentren una buena vida, hace todo lo contrario. Aquí podemos analizar de que el mismo gobierno no podría ponerse una ley contradictoria a lo que haga. O sea, podría ser de que otros gobiernos hagan como una denuncia si están viendo el caso, o también conocemos organizaciones que se encargan de eso. Bueno, ahora hablaremos sobre las responsabilidades de las cucarachas. Encontramos responsabilidad moral. Aunque creímos que eran los buenos de la película, también tienen responsabilidad moral porque cometieron robo de alimentos que eran de los pueblerinos, que fue un acto incorrecto que perjudicó a los pueblerinos. También encontramos que ellos mataron para defenderse, pero igual eso no les quita la responsabilidad porque los mataron sin remordimiento alguno, como se aparenta en el capítulo. Encontramos responsabilidad política porque ellos reclaman sus derechos creando como punteros láseres y no siguen lo que el gobierno dicta. Y ven qué es lo correcto y lo incorrecto y buscan la igualdad. Luego tenemos responsabilidad jurídica, porque robar y matar es penado según las leyes de muchos países. Y como dije anteriormente, aunque ellos hayan recibido daño, el daño pagado con daño nunca es bueno y no da una solución. Bueno, vamos a hablar sobre el personaje principal, el soldado Stripe. Responsabilidad moral es que tenía la culpabilidad de haber matado a 2 cucarachas y también que no se informó antes de aceptar que le implantaran la máscara. Y aunque el gobierno no haya sido transparente con sus intenciones, eso no le quita la responsabilidad de haber matado a las personas que mató. Bueno, después tenemos responsabilidad política, porque al enterarse de que el implante distorsionaba sus percepciones, él criticó al gobierno. Sin embargo, después vemos a un Stripe que acepta lo que no quería hacer por no sentir remordimiento de lo que había hecho. Y eso creo que todos lo haríamos, o bueno, la mayoría, porque a veces preferimos no sentir remordimiento nosotros a que cumplir los derechos de los demás. Y este capítulo nos deja la lección de que al final vemos un Stripe que, a pesar de la decisión que tomó de seguir matando, el remordimiento nunca se le fue. Y bueno, por último tenemos la responsabilidad jurídica, porque violó el derecho a la vida de 2 cucarachas. Y bueno, para finalizar, tenemos a los que quizás no son tan mencionados, los aldeanos, que le encontramos también una responsabilidad moral, porque no utilizaron su conciencia y no quisieron ver la realidad sobre lo que estaba sucediendo y se dejaron influenciar por lo que otros decían. Y la responsabilidad política fue porque no buscaron armonía en su sociedad. Bueno, por último voy a pasarle el pase a mi compañera Stephanie. Ahora les hablaré sobre la relación del concepto de imbecilidad moral con el caso. Para empezar, un imbécil moral es aquel que no practica o no hace uso de su conciencia, es aquel que no identifica entre lo correcto o lo incorrecto. Ahora les mencionaré algunos tipos de imbéciles morales que podemos relacionar. Primero, el gobierno sería un imbécil moral porque quiere cumplir con fuerza su objetivo, viendo una realidad distópica y sin ver y analizar cómo es la buena vida. Segundo, el ejército es un imbécil moral porque no sabe lo que quiere y tampoco se molesta en informarse y se deja persuadir por el gobierno. Además, son conformistas porque se quedan con lo que tienen y no buscan ser más que eso, simplemente siguen una rutina. En tercer lugar, el pueblo también sería un imbécil moral, ya que se deja influenciar por lo que la mayoría decía. Y no hicieron uso de ética porque juzgaron a las cucarachas y ni analizaron si eso era correcto o incorrecto. Además, el soldado Stripe, al principio del capítulo vemos una imbecilidad al igual que el ejército, pero luego vemos que Stripe muestra otro tipo de imbécil moral,
aquel que sabe lo que quiere pero no lo quiere con fuerza y al final termina haciendo lo que no quiere. Podemos ver al final del capítulo cómo Stripe, a pesar de que lo que estaba haciendo era incorrecto, terminó aceptando volver a hacer lo que no quería. Y por último, las cucarachas. A pesar de que buscan una buena vida, se mostraron como unos imbéciles morales porque al buscar esa buena vida terminaron confundiéndose y cometiendo actos que no le iban a llegar a lograr su objetivo, pues también cometieron muertes. Y para culminar, les tenemos una pregunta. Si fueran ustedes el soldado Stripe, ¿qué hubieran elegido? ¿Vivir en la cárcel viendo todo el daño causado para el resto de su vida o olvidar todo y volver a causar daño?